cual pues la pandemia aceleró. Por lo tanto, le doy paso a Ana Gil, quien introducirá a Silvia Patiño y a Camilo Andrade, quienes expondrán el tema, y obviamente la idea es que como comité se vayan dando inquietudes y demás de los participantes para que sea un poco más dinámico. Adelante, Ana, bienvenidos a todos, espero sea de gran provecho. Listo, Ricardo, muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Voy a encender la cámara a ver si acá. Muy bien. Muy buenos días para todos. Encantada de saludarlos nuevamente. Qué rico que nos estén acompañando en esta versión del Comité de Propiedad Intelectual en Medellín. Hoy efectivamente tenemos, como siempre, expertos de alta calidad de Clark Modet y Dolarte Moore. Efectivamente, como mencionaba Ricardo, vamos a trabajar todo lo relacionado con el derecho al consumidor dentro del entorno digital, todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual relacionada con el e-commerce y demás. Entonces, la idea es que podamos hacerlo lo más dinámico posible, como siempre lo hemos hecho, de manera que podamos tener la posibilidad de ir participando o anotando nuestras preguntas para que podamos efectivamente entonces ir resolviéndolas en tiempo real. Les cuento que iniciamos este tema tan importante del día de hoy y, como decía Ricardo, pues como tan vigente en temas del entorno digital, del derecho al consumidor en el e-commerce, con nuestra country manager, la doctora Silvia Patiño. Ella es abogada, tiene más de 14 años de experiencia en todo el tema de propiedad intelectual en Colombia y en el mundo. Trabaja actualmente para nuestra firma consultora Clark Modet. Nosotros tenemos 140 años de experiencia en el mundo, somos una firma europea y estamos en 10 filiales presentes. La doctora Silvia, además, antes de incorporarse, digamos, a nuestro equipo, era la jefe legal de Corona, relacionada con todo el tema de propiedad intelectual, y de ahí en adelante ha tenido una vasta experiencia en firmas de abogados muy expertas en Colombia relacionadas con todo el tema de propiedad intelectual. Ha tenido diferentes especializaciones en derecho comercial, en propiedad industrial, es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y tiene un LLM en Estados Unidos también, en el American Law, con título adicional en propiedad intelectual. Así que, Silvia, después de leer tu vasto recorrido, adelante. Buenos días, ¿no? Pues, mejor dicho, leíste toda mi hoja de vida. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este espacio. Estamos aquí muy contentos de poder compartir con ustedes algunas reflexiones y algunos tips muy prácticos para entender bien qué tenemos que hacer y qué hay que tener en cuenta cuando vamos a estar en el entorno digital y vendiendo, sobre todo a través de estos canales que han cobrado, como lo decían al principio, una relevancia cada vez mayor en los modelos de comercio. Entonces estamos listos para poder acompañarlos en este espacio tan especial. Ana, ¿seguimos de una vez con el orden del día o vas a presentar a Camilo? No, sigue adelante, Silvia, tranquila, comienza sin problema, que luego yo enciendo la cámara para presentar a Camilo y que él pueda comenzar. Adelante. Ah, bueno, perfecto. Entonces, si me permiten, les voy a compartir la presentación que les tengo para el día de hoy. Vamos a tratar la importancia de la propiedad intelectual en el e-commerce. Por favor, me confirman cuando ya me estén viendo, ¿vale? Listo, ya la estamos viendo, Silvia. Listo. En modo presentación, ¿verdad? Sí, señora, adelante. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es qué vamos a tratar y son 4 puntos específicos. Vamos a hablar un poquito de los escenarios del e-commerce, luego vamos a entender desde la práctica qué debemos tener en cuenta para ser exitosos en este escenario. Vamos a hablar de la importancia de la propiedad intelectual en el e-commerce y luego vamos a revisar un par de aspectos legales muy puntuales para que ustedes desde sus negocios, desde sus empresas, los tengan presentes. El escenario actual del e-commerce creo que no es desconocido para todos, que durante estos últimos años, especialmente 2020, con todos los temas de pandemia, los hábitos de consumo han cambiado.
El consumidor cambió, él ya no quiere ir a una tienda, ya no quiere ir a un centro comercial, no quiere exponerse, y esto ha llevado a un desarrollo muy importante y un crecimiento bastante importante de las cifras relacionadas con el e-commerce, especialmente lo que nos compete a nosotros en América Latina y en Colombia. Cada vez más estos hábitos de consumo llegaron para quedarse, porque entonces, si bien estamos ya en un tema de reactivación donde se está retornando a cierta normalidad, estos hábitos van a permanecer. Y es un desafío entonces conectar con el consumidor, es un desafío tener una operación tranquila, una oferta de servicios y de productos al consumidor que cumpla con las expectativas del negocio, pero también que esté cubierto desde los diferentes aspectos de comercialización, todos los temas de entregas, todos los temas de logística, todos los temas incluso de calidad de los productos, que está muy relacionado con el tema de consumidor, que más adelante vamos a profundizar, y con los temas de propiedad intelectual que ya vamos a estudiar en este espacio. Esta slide se las traje solo a manera de ilustración, de que vean la capacidad y el potencial de mercado que tiene este tipo de nuevas formas de negocio, un desarrollo muy profundo, por ejemplo, en Brasil, México también con un crecimiento muy interesante, que si bien se espera que estas cifras que son a 2020 tengan una tendencia similar en 2021, se mantenga ese crecimiento, no va a ser tan exponencial, pero sí se espera que se termine el año con unos crecimientos interesantes en temas de e-commerce. Y esto obligó a las empresas a transformarse. Y en este tema de transformación, pues tenemos que tener en cuenta cómo entrar de manera segura en este escenario. Y aquí empezamos a hablar de los tips prácticos sobre cómo entender el e-commerce. Lo primero que tenemos que ver es que el e-commerce está compuesto por diferentes tipos de modelo. Entonces, principalmente tenemos dos. Un escenario en donde podemos entrar directamente, cada empresario monta su página web, su site, con todas las medidas tecnológicas que necesita para hacer de este espacio viable para el comercio, donde tiene unas ventajas, tienes una mayor posibilidad de mostrar tu marca, tienes un margen de utilidad mucho mayor porque no tienes que pagar fees por administración o gestión de la plataforma, estás en contacto directo con tu consumidor, no tienes una competencia en ese espacio porque tú vas a ser el administrador de ese espacio en particular, vas a construir el prestigio de tu marca y no tienes unas penalizaciones claras y específicas o que tengas que responder ante terceros por la utilización del site. Pero también tiene ciertas desventajas y es que no necesitas o no tienes necesariamente el tráfico que requiere una exitosa comercialización de esos productos a través de la plataforma. Por eso muchas veces se recurren a los marketplaces. En estos marketplaces ya hay una estructura montada, entonces no hay que hacer una inversión inicial tan fuerte, tan profunda para poder empezar a comercializar los bienes en línea. Tienes mucha más visibilidad por el tema de tráfico, no es lo mismo montar un site de cero a participar en un marketplace como puede ser Mercado Libre, como puede ser Amazon, como puede ser incluso Éxito tiene su marketplace propio. Hay una mayor competencia, entonces hay claramente unos servicios y unos productos que van a estar compitiendo de manera directa y están frente al consumidor en el mismo espacio en el que estás participando, y hay unas penalizaciones por el incumplimiento de los términos y condiciones de vinculación a ese espacio. Entonces, la decisión está muy en qué tipo de impacto queremos tener, está muy de la mano también de la inversión que se quiera hacer para el posicionamiento del espacio de venta, donde como ya dijimos en el marketplace son menores, pero tienes los temas de competencia y penalizaciones, y en el e-commerce directo lo que tienes es un espacio propio, pero que te requiere una inversión mayor y una especialización también un poco más profunda para poder administrar de manera correcta y segura ese espacio de comercio. Entonces, cuando estamos decidiendo todo esta entrada, sobre todo quienes no han participado ya en estos escenarios, es muy importante tener una estrategia integral de negocio. Tenemos que saber hacia dónde va nuestro negocio y dónde queremos posicionar nuestra marca,
qué tanta inversión estamos dispuestos a hacer para ese tema y tener muy claros los procesos y la tecnología necesaria para tener éxito en esa tarea de llevar al consumidor a través de canales diferentes la oferta de servicios y productos de nuestra compañía. Y aquí tenemos que tener en cuenta diferentes medios o diferentes medidas, más bien, tecnológicas que necesitamos para el funcionamiento de nuestra plataforma, bien sea a través de un e-commerce directo o a través de la participación en un marketplace. Entonces, tenemos las tecnologías básicas necesarias. Hay que contar con un buen web hosting. O sea, necesitas tranquilidad de funcionamiento de donde está alojado tu site. Hay una plataforma que tienes que montar desde la tienda. O sea, tienes que saber cómo todo este escenario que le vas a presentar al consumidor es atractivo. Cómo vas a gestionar los temas de pagos, que haya seguridad para las transacciones electrónicas de fondos y recursos entre las partes, todo el tema de logística de entrega. ¿Cómo vas a posicionar esa venta a través de tus redes sociales? ¿Qué estrategia de manejo de redes sociales estás adoptando, que es el principal canal para hacer conocer tu site? Las tecnologías para potenciar tu negocio, cómo estás utilizando el Big Data, toda esta información que está disponible, porque son millones y millones de datos, cómo los haces rentables, cómo les sacas provecho para poder dirigir tu negocio específicamente al nicho donde estás, o cómo vas a potencializar las virtudes y ventajas de tu compañía, de tu producto, de los servicios que ofreces. Todas las tecnologías de wallets, si vas a querer tener un chatbot para que la gente pueda interactuar y terminar obteniendo ayuda de manera rápida, cómo tu site va a funcionar cuando estamos en escenarios no de un computador, sino de un dispositivo móvil, que muchas veces hay bastantes retos para hacer esa versión móvil de los sites agradable, fácil, funcional, intuitiva para el consumidor. Y ya viene todo el tema también de ciberseguridad, todos los certificados de seguridad que son muy necesarios para que el consumidor esté seguro, esté tranquilo de que puede incluir sus datos personales, sus datos financieros dentro de las transacciones que hace en el site, todo el tema de blockchain y cómo puede componerse desde allí una herramienta de seguridad de las transacciones en línea, cómo vamos a hacer el tema de firmas digitales que están en auge totalmente y más en los temas de la virtualidad que todavía permanecen, y una protección de firewalls para tu site. ¿Cómo hacemos que este sitio nuevamente sea seguro? Y esto nos lleva a una reflexión muy importante, que es, bueno, ya tengo la estrategia, ya sé dónde quiero estar, dónde quiero comercializar mis productos, si estoy en un site directo o si estoy en un marketplace. ¿Y qué pasa con la propiedad intelectual en este escenario? Es súper importante. El e-commerce y la propiedad intelectual van completamente de la mano. A través de una correcta gestión, estrategia de protección de los activos intangibles, vamos a poder blindar estos tan relevantes activos para nuestra compañía, porque al final terminan, y sobre todo en el entorno digital, siendo casi que tan importantes como el artículo o el producto o el servicio que estoy ofreciendo. Protejo además mi reputación, que está en juego en el momento que estoy participando en todos estos escenarios. Prevengo la violación de derechos de terceros y protejo mis derechos. Entonces tengo que estar muy atento de no quiero violar los derechos de nadie, porque hay muchas medidas que pueden tomarse cuando estamos hablando de violaciones de derechos de propiedad intelectual. Puede haber temas civiles, incluso puede haber temas penales para quienes incurran en estos actos, pero también cómo me protejo yo de estas posibles acciones de terceros que pueden afectar mis derechos. Y por supuesto, la propiedad intelectual me ayuda a aumentar el valor del sitio y de la empresa. Es una herramienta indispensable. ¿Y qué derechos de propiedad intelectual se pueden identificar en el e-commerce? El primero de ellos son las marcas. Es muy importante el tema de marcas. Las marcas en el comercio electrónico generalmente están más enfocados en el comercio electrónico de las marcas que en el mismo producto, que era lo que hablábamos ahora, porque es que a través de ellas se fomenta el crecimiento, el prestigio de la empresa,
se desarrolla el vínculo con el consumidor va a saber de dónde viene el producto, el consumidor va a saber qué características, qué cualidades tiene ese producto, qué servicio técnico incluso hay detrás de ese producto. Multiplica el tráfico del sitio y genera mayores ganancias para el negocio. Aquí tenemos que tener en cuenta todas las tácticas de protección y todos los procedimientos legales que hay alrededor de la protección de las marcas. Lo primero es que identifiquen cuáles van a ser esos activos, signos distintivos que se van a utilizar en ese site o en ese escenario de comercio electrónico para identificar y vender sus productos. Y tomar todas las medidas legales para la protección de los mismos, porque hagamos una pregunta hipotética. ¿Qué pasa si yo no registro mi marca, pero monto todo un site para comercializar mis productos y luego un tercero la registra o ya la tiene registrada antes que yo? Quedo sin herramientas, perdí todo el esfuerzo de comercialización, de posicionamiento, de reputación que estoy construyendo, porque no tengo el derecho exclusivo, no tengo ese derecho de excluir a terceros en la explotación de ese signo. Entonces es muy importante que antes de salir estemos claros sobre cuáles son esos signos distintivos que vamos a utilizar para poder tomar todas las medidas que se requieran en su protección. Y estamos pensando en todos aquellos, todos aquellos elementos que agregan distintividad a mi site. Estoy pensando en las palabras, en los logos, en los slogans que utilizo, en el trade dress, que es la forma como el consumidor percibe la manera en que estoy ofreciendo mis productos y servicios, en las marcas sonoras, incluso todos los temas de marcas no tradicionales están aquí incluidos. Una vez tengamos una correcta identificación de esos signos distintivos que vamos a utilizar o que empezamos a utilizar, tengo entonces que hacer un diagnóstico de si los tengo registrados o no, si estos están, por ejemplo, violando derechos de terceros, para no incurrir luego en consecuencias legales que pueden tener una repercusión muy grande en mi negocio, y estar seguro de que todo el esfuerzo en tiempo y en dinero que estoy invirtiendo va a tener un rédito positivo. Pero también desde el e-commerce podemos hacer otro tipo de protección. Podemos, a través de los diseños industriales que protegen la apariencia estética externa de los productos, hacer una protección aún más amplia de estos activos que yo estoy comercializando. Entonces puedo tener una protección del look and feel del site, puedo empezar a proteger los elementos ornamentales, las combinaciones de líneas y colores y en general ese aspecto propio y peculiar de la forma que yo estoy llevando ese producto al mercado. Incluso hoy está muy de moda, hace poco hicimos también una charla sobre este tema, la protección de las interfaces de las apps desde las perspectivas de los diseños industriales. Y esto le otorga una protección más robusta a toda la inversión que se hace para el desarrollo del e-commerce. Entonces tenemos la protección de elementos gráficos, secuenciales y animados, de los cuadros de diálogo que se utilizan, de los menús de los sites, de las barras deslizantes, de los iconos, desde la perspectiva del diseño industrial. También conlleva el funcionamiento de los sites muchas patentes. Y estas son una fuente de regalías por temas de licenciamiento muy claro. Establecen estrategias, relaciones estratégicas, porque en la medida en que tengamos todas nuestras patentes que requerimos para el funcionamiento de los sites licenciadas, pues vamos a poder establecer una relación muy clara y muy tranquila con nuestros proveedores, con la meta de tener una estabilidad en esta utilización de esta herramienta, pero también nos permite defendernos frente a terceros ataques que no podamos controlar, por ejemplo, cuando estamos patentando ya les puedo poner unos ejemplos acá, algunas invenciones implementadas por computador que vayamos a utilizar en nuestro site, o los motores de búsqueda, que también puede ser objeto de protección, e incluso sistemas de subastas en línea, donde hay que ser muy estratégico en la manera en que lo vamos a utilizar y proteger para poder enmarcarnos dentro del marco legal colombiano y andino, que tiene ciertas restricciones para los temas de las maneras como se presenta la información y
claramente los modelos de negocio que no son objeto de patente. Entonces aquí se necesita ser muy estratégico en la manera en que vamos a utilizar esto para, uno, proteger lo que tengamos desarrollado y dos, no incurrir en violaciones a derechos de terceros. Y quizá uno de los elementos más importantes dentro de la propiedad intelectual que juega en el e-commerce son los derechos de autor. Entonces aquí sí que hay un espacio tanto para desarrollar contenido nuevo como para incurrir incluso sin querer en violaciones a terceros, porque es que todo el contenido que estamos nosotros protegiendo y compartiendo, que puede ser música, puede ser películas, las imágenes que utilizamos, las fotos que utilizamos de nuestros productos para hacer atractivo el site, los escritos que hacemos, los programas informáticos que utilizamos, están protegidos bajo el derecho de autor y hay que ser muy minucioso sobre qué vamos a compartir en nuestro site. Sabemos si tenemos los derechos sobre, por ejemplo, las fotos que utilizamos para promoción de los productos, las bajamos de internet y simplemente las compartimos, las tomamos nosotros o lo contratamos con un tercero. ¿Cómo está esa herramienta de contratación con ese tercero estructurada? Está claro qué derechos puede tener sobre la explotación si alguien tercero lo hizo. También hay que pensarlo desde la perspectiva de los códigos y la protección del código HTML del sitio y el código fuente, porque bajo muchas legislaciones, incluida la andina, donde está haciendo parte Colombia, todo el derecho a autor el derecho a autor es la herramienta que se ha decidido para la protección principal del software y de los códigos. Entonces, tenemos que tener muy claro que si vamos a utilizar sin permiso un software, vamos a correr un programa o vamos a correr un código HTML en nuestro site, sobre todo cuando estamos en un escenario de e-commerce directo, vamos a poder estar violando derechos de terceros. También tenemos todo el tema de registro y avisos a usuarios que están sujetos al derecho de autor, las marcas de agua, los medios de codificación, los sistemas de rastreo, que son medidas de protección tecnológica precisamente para evitar incurrir en estos escenarios. Y las herramientas tecnológicas como el blockchain, por ejemplo, que pueden asegurar esta utilización, explotación de los derechos de autor en estos escenarios digitales, porque voy a poder tener una trazabilidad de las transacciones que se han hecho sobre un activo en particular. Todo esto nos lleva nuevamente a pensar en un diagnóstico de lo que voy a utilizar, del contenido que voy a compartir, para tener la seguridad de que no voy a poner en riesgo mi negocio, ni voy a estar indefenso frente a acciones de terceros que lo puedan poner en riesgo. También hay, desde la perspectiva de la propiedad intelectual, los secretos industriales. Y los secretos industriales tenemos aquella información que es de carácter confidencial, que le otorga una ventaja competitiva a su titular y que éste ha tomado todas las medidas necesarias para mantener y preservar esa confidencialidad y el acceso restringido a la misma. Aquí es muy importante tener claro cómo nos vamos a desarrollar con terceros, qué convenios de confidencialidad y sesiones de derechos vamos a firmar para poder ejecutar todas las transacciones en línea, qué tipo de manejo de acceso a los accesos le estoy dando, quién puede ingresar a el site, si tiene que ser un usuario registrado, cuáles son las condiciones para que se registre esa persona que quiere participar, todos los temas de tecnología para la gestión de la información que estoy manejando en ese site y la adopción de políticas y procesos internos que aseguren un manejo adecuado y podamos preservar esa información que es necesaria para nuestro negocio, pero que no debemos revelar para no perder esa ventaja competitiva o económica que tendríamos frente a nuestros competidores. Y revisemos un poquito también qué aspectos legales tenemos que tener en cuenta cuando vamos a crear este website o cuando vamos a participar en un marketplace. Los términos y condiciones de los sites donde vamos a participar son muy, muy importantes. Es un documento que regula la relación entre el usuario y el site. Cuando entra un consumidor, cuando ustedes mismos, cuando han participado o han comprado incluso a través de estos medios, están obligados a aceptar
los términos y condiciones del site si quieren hacer parte del mismo, si quieren poder interactuar con esa plataforma. Entonces, aquí vamos a encontrar condiciones muy claras, como la responsabilidad de las partes que participan en él, cuáles son las políticas de devoluciones, garantías y calidad sobre los productos y servicios que comercializamos allí, qué formas de pago vamos a poder utilizar, todo el tema de logística, términos de entrega, cuándo se entiende entregado el producto, cómo se va a hacer esa entrega. Y es muy importante que aquí, si ustedes van a desarrollar su propio site, hagan una personalización del documento, que no tomen, como muchas veces pasa, un modelo o un proveedor que les entrega unos TICs muy generales que no comprenden en su totalidad la operación que ustedes implementan para poder llevar ese producto o ese servicio a su consumidor. Entonces es básico tener una personalización muy detallada del documento que vayan a utilizar como TICs, si es que es un espacio directo de e-commerce. Pero si ustedes van a ir a un marketplace, tienen que entender cuáles son los términos y condiciones que les aplica a ustedes como usuarios de esa plataforma. Porque estas plataformas generalmente lo que hacen es poner en contacto los vendedores con los compradores. Y hay todo un set de reglas de juego que se tienen que entender para poder ser exitoso en el uso de ese mecanismo, de ese espacio para poder llegar al consumidor. Hay términos de entregas, hay penalizaciones por no cumplir con las expectativas del consumidor, hay todo un tema también de protección de propiedad intelectual. Recientemente Amazon sacó una actualización de sus términos y condiciones haciendo un fuerte énfasis en los temas de propiedad intelectual para evitar los plagios, para evitar la infracción de marca, para evitar la violación de derechos de terceros, porque cada vez más, y creo que ya en la siguiente charla les van a explicar un poco, hay una tendencia a ser incluso responsable al marketplace de las infracciones, de los términos de calidad, de lo que se le ofrece al consumidor, y no solo conservando como era originalmente su idea, un tema de espacio, de encuentro entre el consumidor y el vendedor. Entonces es muy importante que también revisen si estamos en la capacidad de cumplir con esas exigencias que están establecidos en esos términos y condiciones cuando entramos a un marketplace. También debemos tener en cuenta todo el tema de datos personales. Y aquí Ana sé que les ha tratado estos temas en otros escenarios, pero no podía dejar de mencionarlo, porque es de vital importancia que todos los datos personales que se tratan en estos escenarios sean correctamente tratados. Hay que identificar a la persona que está allí, hay que obtener su consentimiento para la utilización de sus datos, dándole la información que requiere sobre cuál es la finalidad y el uso que se le va a dar a los mismos. Hay que tomar todas las medidas tecnológicas para limitar el uso y divulgación de los datos, pero también hay que ofrecerle al consumidor las herramientas necesarias para que pueda ejercer sus derechos. Tiene que estar muy claro, por ejemplo, en los avisos de privacidad, que es donde estamos mostrándole al consumidor cómo vamos a tratar sus datos, cuál es esa disposición de los datos que vamos a tener. Tiene que ser un documento que sea integral, simplificado, corto, entendible, no sea una cosa gigante, unos términos y condiciones que nadie lee, con una parte de datos personales que nadie entiende. Hay que hacerlo cada vez más claro y digerible para el consumidor, porque de allí depende también el ejercicio de sus derechos que como titular de los datos le compete. Y estos son los temas principales y los tips así como muy concretos que quería compartir con ustedes. No sé si tengan alguna pregunta, abrimos un espacio, Ana, ahora o luego de la presentación de Camilo. Listo, Doc, mil gracias a ti por tu espacio y por todas esas valiosas recomendaciones que nos estás dando. Sabemos que tienes una agenda súper apretada, pero te agradecemos mucho que nos hayas sacado este ratico para compartir estos conocimientos tan valiosos. Vamos a continuar ahorita con el doctor Felipe y ya luego entonces dejamos un espacio para preguntas. ¿Listo? Perfecto. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, entonces ahora sí me permito presentarles a nuestro colega experto de la firma Olarte Moure. Él es, perdón, yo dije Felipe, es Camilo Andrade, me disculpas por favor, Camilo, no líder del área de competencia y consumo de Olarte Moure. Camilo es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, fue becario además de la University of Thomas School of Law de Minnesota, donde obtuvo su título de maestría en Derecho de los Estados Unidos.
y se vinculó a Olarte Moure en junio del año 2019 en el área de Derecho de Competencia y del Consumo. Y desde mayo de 2020 ha sido nombrado como líder de esta área de práctica de la firma. Recordemos que Olarte Moure comenzó operaciones en julio del año 2003, cuenta con un equipo de más de 100 personas, dentro de los que tienen 6 socios, 5 directores de área, 8 gerentes, 23 coordinadores y más de 50 asociados en Bogotá, y en sus sedes de Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Tokio. Adelante, Camilo, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Súper importante que podamos entonces ahora sí hablar como de todo el tema súper normativo y regulatorio relacionado con el derecho al consumidor en el e-commerce, ya que la doctora Silvia Patiño nos habló acerca de los modelos, de los tips prácticos a involucrar en el desarrollo y de la importancia de la API. Así que te dejamos el espacio adelante para que tú nos puedas compartir esta valiosa información, Camilo. Ana, muchísimas gracias por tu presentación. Voy a compartir mi pantalla, por favor, me confirman cuando la estén viendo. Entonces, vamos a ver. Listo, Camilo, ya lo estamos viendo. Ok, y acá debería estar ya en modo presentación. Súper. ¿Sí? Adelante. Bueno, Ana y Ricardo, muchas gracias nuevamente y precisamente para complementar esta presentación tan completa e importante de Silvia, sobre todo en la última parte de su intervención, pues desde Olarte Moure queremos hoy contarles brevemente otro asunto que se relaciona directamente con el comercio electrónico o e-commerce, y es precisamente el de los derechos del consumidor en estas plataformas digitales. Entonces, los temas que brevemente voy a revisar con ustedes son, primero, ¿qué es el Estatuto del Consumidor? Segundo, ¿qué es el comercio electrónico? Tercero, los derechos de los consumidores en el Estatuto del Consumidor. Cuarto, los deberes de los empresarios, según el Estatuto del Consumidor. Y quinto, las posibles sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y cómo podrían eventualmente evitarse estas sanciones. Entonces, vamos a ver qué es el Estatuto del Consumidor. Y comencemos señalando brevemente que el Estatuto del Consumidor es una norma, está regulado en la Ley 1480-2011, y principalmente lo que hace o lo que busca es poder regular las relaciones de consumo que existen entre productores y proveedores de una parte, y entre los consumidores de otra parte. Entonces hay dos bloques principales, productores y proveedores de un lado y consumidores en el otro lado. Entonces, en el Estatuto del Consumidor se encuentran todas las normas o el régimen de responsabilidad de los productores y proveedores, y yo lo llamaría en general pues el régimen de responsabilidad de los empresarios de cara a los consumidores. El Estatuto del Consumidor entonces busca proteger, garantizar y promover los derechos de los consumidores y ampara, entre otras cosas, la protección frente a riesgos de la salud y seguridad, es decir, que el producto o servicio que se adquieren no le cause daños al consumidor, el acceso a la información adecuada para que se tomen decisiones de consumo informadas, la protección contractual para que el consumidor no sea la parte débil en la relación de consumo y la protección contra la publicidad engañosa. También la libertad de los consumidores para que elijan los productos o servicios que necesitan para satisfacer sus necesidades y la educación del consumidor. Entonces, ahora, habiendo hecho esa revisión breve del Estatuto del Consumidor, entramos al siguiente tema, y es el de definir qué es el comercio electrónico. Entonces, el mismo Estatuto del Consumidor establece que el comercio electrónico es la realización de actos, negocios u operaciones mercantiles concertados a través del intercambio de mensajes de datos telemáticamente cruzados entre proveedores y los consumidores para la comercialización de productos y servicios. En pocas palabras, se trata de compras virtuales o digitales, o de la comercialización virtual o digital. Y aquí es muy importante tener en cuenta que el propio Estatuto del Consumidor regula este asunto. Es decir, no es un tema ajeno, y desde el 2011 que esta norma se promulgó,
ha sido un tema que el ordenamiento jurídico colombiano ha estado revisando, y particularmente la Superintendencia de Industria y Comercio, en su facultad de vigilancia de los empresarios, pues ha tenido muy en cuenta. Me pareció relevante incluir unas cifras que revisamos a comienzos de este año, en donde claramente por la pandemia se ha incrementado el comercio electrónico. Esto también lo mencionaba Silvia. Por temas de tiempo no me voy a detener aquí mucho, solamente quería mostrar que es evidente que la pandemia tuvo un impacto significativo en cifras reales en el aumento del comercio electrónico. Por lo tanto, es clave que los empresarios que se dedican a vender sus productos o servicios a través de las plataformas digitales, pues sigan estos parámetros normativos con el fin de evitar inconvenientes con los consumidores o eventuales sanciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Ahora entremos al siguiente tema, que es el de identificar cuáles son los derechos de los consumidores en el comercio electrónico, ¿sí? Porque precisamente como el Estatuto del Consumidor regula este asunto, este tema, se enlistan una serie de derechos que tienen los consumidores en general, por su simple hecho de ser consumidor, pero también por el hecho de utilizar plataformas digitales para realizar transacciones. Entonces, si bien, como lo mencionaban, al consumidor electrónico le aplican todos los derechos del consumidor, sí hay una regulación específica para las ventas que se realicen en plataformas digitales. Y vamos a ver 6 derechos específicos. Primero, el derecho de retracto, en donde el consumidor tiene el derecho de devolver el producto o servicio adquirido y pedir la devolución del dinero. Esto por cualquier motivo, siempre que lo pida dentro de los 5 días siguientes a haberlo recibido. Aquí hay unas excepciones. Por ejemplo, si se trata de un producto que ya fue consumido, de un servicio que ya fue prestado, obviamente no se va a poder solicitar el retracto, o hacer ejercicio del derecho de retracto más bien, pero la regla general es que si el consumidor realiza una compra, tiene 5 días para cambiar de decisión y solicitar el reembolso del dinero y devolver el producto. También tenemos el derecho a la reversión del pago. Este punto particularmente aplica cuando se han presentado situaciones de fraude electrónico. Entonces, si bien la persona afectada no sería un consumidor en estricto sentido, pues me pareció importante incluirlo acá porque el empresario debe reversar el pago que el consumidor alega y demuestra que fue víctima de fraude. También está el derecho, o el consumidor electrónico tiene derecho al cambio y a la devolución por garantía. Esto es muy importante porque si se anuncia una garantía, el consumidor tiene derecho a que si el producto o servicio no le funciona en condiciones normales, pues se proceda con el cambio o la devolución. Ahí opera también el hecho de que por regla general el empresario es el que fija el término de garantía o de devolución. También el empresario puede anunciar que no hay garantía o que no se pueden hacer devoluciones, y esto debe quedar muy claro para que no se presenten pues, malos entendidos, inconvenientes con los consumidores. Y tener en cuenta que el consumidor puede solicitar la reparación, el cambio o la devolución del dinero si la reparación no es posible. Esto es un derecho que se encuentra regulado muy claramente en el Estatuto del Consumidor. Luego tenemos el derecho a recibir información clara. Esto lo voy a acá. Tenemos el derecho a recibir información clara. Esta norma es muy importante y se trata del deber de información. Los empresarios deben informar las condiciones de venta de manera clara, completa, en sus términos y condiciones. Entonces, por ejemplo, en estos casos, información relacionada con el producto, sus características, las formas de pago, el tiempo de entrega, la forma de ejercer sus derechos, la forma de presentar peticiones, quejas y reclamos. Todo esto se debe incluir y se debe anunciar en la página web o en el medio donde se comercializan los productos a través del comercio electrónico. También los consumidores tienen derecho a recibir protección contra la publicidad engañosa.
que es, la publicidad engañosa se entiende como todos los mensajes o la información que pueda inducir a error, a engaño o a confusión al consumidor. Por eso el deber de información es muy importante y tener en cuenta que las ofertas obligan a los empresarios, entonces pues los riesgos de publicidad engañosa siempre son latentes y por lo tanto debe existir una muy buena comunicación con el consumidor, entre el empresario y el consumidor. Finalmente, el derecho a la seguridad es importante, es decir, que el consumidor reciba productos o servicios y en este caso, como estamos en medios electrónicos, también es importante garantizar que la transacción sea segura. Entonces pasamos a los deberes de los empresarios en general que comercializan sus productos a través de plataformas virtuales o digitales en el e-commerce. Y vemos que el Estatuto del Consumidor tiene unos deberes para los empresarios que venden a través del e-commerce. Aquí vemos que dentro de esos deberes se encuentran, primero, cerciorarse de que la entrega de productos o servicios se realiza en la dirección indicada por el consumidor. Segundo, permitir que el consumidor reclame y devuelva los productos o servicios cuando sea necesario. Tercero, que el consumidor sepa quién es el empresario que le está vendiendo, es decir, que lo pueda identificar bien, esto principalmente relacionado con el deber de información, pero también ante cualquier inconveniente, pues que sepa a quién tiene que ir a solicitarle, a reclamarle o a pedirle. Y informar la disponibilidad del producto, también es muy importante que se tenga esto en cuenta cuando se realizan las ventas virtuales, que el consumidor sepa que el producto está disponible o no está disponible y pues que no se generen expectativas. Otros deberes que encontramos son poner a disposición del consumidor los datos generales del vendedor. Es un poco lo que estaba mencionando, no solamente saber a quién le estoy comprando yo como consumidor, sino cuál es su correo electrónico, cuál es su número telefónico, cuál es su dirección de notificaciones, dónde lo puedo contactar. Esto es muy importante. También informar de manera detallada las características del producto. Que el consumidor entienda claramente qué es lo que está comprando y para qué le sirve. También publicar los contratos que se están celebrando o sus términos y condiciones. Esto precisamente para que el consumidor sepa a qué se está obligando, sepa el empresario a qué se está obligando y pues no vaya a haber lugar a reclamaciones posteriormente, si es que podría haber eventualmente. También tener un medio para demostrar la venta realizada mediante e-commerce, es decir, que el empresario tiene que tener una especie de prueba electrónica que logre demostrar ante un eventual requerimiento de información de la superintendencia que efectivamente se realizó una compra, una transacción en su portal digital. También garantizar la protección de la información del consumidor. Esto era un poco lo que mencionaba hace un momento Silvia, y es, como sabemos, los temas de protección de datos son muy importantes y los empresarios tienen que garantizar en esa relación de consumo todos estos deberes relacionados con protección de datos pues se cumplan. También permitir que el consumidor presente peticiones, quejas y reclamos a través de mecanismos idóneos, que sepa, que tenga fácil acceso a dejar una petición, una queja o un reclamo y obviamente pues que su petición, queja o reclamo sea resuelta. También, como lo mencionaba hace un momento, es importante que el consumidor sepa qué es lo que se está comprando, entonces al finalizar el proceso de compra, hacer un resumen de los pedidos antes de que se termine o antes de que se realice la compra efectiva para que el consumidor verifique su compra. Y finalmente, indicar el precio y los costos asociados. Son como otros deberes que también existen en el Estatuto del Consumidor. Finalmente, vamos a ver los posibles riesgos y recomendaciones para evitar estos riesgos que pueden surgir en el comercio electrónico. Aquí entonces es importante mencionar que la Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad principal en materia de protección al consumidor y se encarga de revisar o vigilar el comportamiento de los empresarios en el mercado para identificar si se vulneran las normas del Estatuto del Consumidor o los derechos de los consumidores y pues ahí podría eventualmente imponer sanciones. Esas sanciones pueden derivar en multas hasta de 2.000 salarios mínimos, son aproximadamente 2.000 millones de pesos,
poco menos. También se puede, la superintendencia podría cerrar temporalmente, definitivamente el establecimiento de comercio. La SIC puede prohibir la producción o comercialización de productos, puede también poner multas sucesivas hasta de 1.000 salarios mínimos si no se acatan sus instrucciones. Y en relación con el comercio electrónico y cuando se está adelantando una investigación administrativa, la SIC puede decretar medidas cautelares para bloquear el medio electrónico donde se realiza la comercialización de los productos y servicios cuando existan indicios de que a través de ese medio se violan los derechos de los consumidores. Entonces, estos son algunos de los riesgos administrativos que surgen cuando los empresarios realizan ventas a través de portales electrónicos. Ahora bien, se debe tener en cuenta que no solo la SIC está en facultad de sancionar en sus facultades administrativas, porque también puede tener facultades como juez, y en ese escenario un consumidor que considere que sus derechos han sido vulnerados puede presentar una demanda de protección al consumidor, y en ese caso la superintendencia también puede condenar al empresario a cumplir con las obligaciones de la garantía legal y indemnizar los perjuicios causados en los casos de publicidad engañosa o cuando se haya faltado al deber de información. Así está regulado en la ley. Solamente en esos casos se pueden indemnizar los perjuicios causados, pero también la superintendencia, actuando como juez, puede imponer multas hasta de 150 salarios mínimos por el incumplimiento de los deberes legales. Ya finalmente queremos dejar algunas recomendaciones para mitigar estos riesgos. Ya también sé que mi tiempo se me está terminando, entonces simplemente tener en cuenta que se debe contar con mecanismos para que el consumidor pueda radicar peticiones que hace reclamos y atender las peticiones que hace reclamos. Ya lo hemos mencionado, pero hacer un resumen de los pedidos antes de finalizar la transacción para que el comprador o el consumidor sepa qué es lo que está comprando. Garantizar la seguridad en las operaciones que se realizan en los medios tecnológicos, mantener la prueba electrónica de la realización de la venta y de la relación de consumo, cumplir con el deber de información, informando sobre las características del producto, del servicio, su precio y costos asociados, el tiempo y forma de pago, el tiempo y la forma de la entrega. Sería también una buena práctica informar la posibilidad de ejercer el derecho al retracto y también informar claramente los datos del empresario. Entonces, aquí pues terminamos nuestra presentación por parte del doctor Mowbray. Agradecerles su tiempo y su atención y quedamos muy atentos a sus comentarios. Muchísimas gracias. Bueno, Camilo, muchísimas gracias a ti y hablarte, Mowbray, en serio. Qué rico que estemos entre las dos firmas uniéndonos para sumar experiencia, para sumar conocimiento. Eso, la verdad, es un espacio muy valioso que estamos generando gracias al apoyo de estas dos firmas consultoras tan importantes en temas de propiedad intelectual y a la presencia también de todos nuestros empresarios de Antioquia y Caldas. Especialmente muchas gracias a la Cámara a la Cámara Colomboamericana de Antioquia y Caldas, a la AmCham, precisamente por brindarnos este espacio para que podamos compartir este conocimiento. No sé si de pronto alguien que esté aquí conectado tenga alguna inquietud o tenga algún comentario específico, y si no, para dar cierre y contarles un poco de nuestra última sesión de comité que la vamos a hacer en diciembre. Así que si alguien tiene alguna inquietud, adelante. Bueno, creo que está todo súper claro, Silvia y Camilo, creo que todo quedó súper claro, entonces, bueno, me alegra mucho. Igual Claro, esta grabación Ana, si llegan a tener cualquier duda, nos pueden contactar, nos pueden mandar un correo, porque esto a veces cuesta un poquito digerirlo y ya se ve más en la práctica de, bueno, listo, entonces ya tengo mi site, ¿qué tengo que hacer? Entonces, nada, las preguntas que surjan después, con gusto las atendemos. Claro que sí, Camilo, ¿quieres mencionar algo para despedirte? No, simplemente pues estamos a su disposición, lo que requieran con muchísimo gusto, cualquier consulta que tengan, cualquier duda que haya quedado de esta presentación, pueden conseguir nuestros datos en nuestra página web, me enviar un correo electrónico y pues con mucho gusto estaremos atentos a resolver sus inquietudes, claro que sí.
Bueno, mil gracias. Y Juan, adelante entonces tú de parte de la AmCham o Ricardo para que despidamos este espacio. Importante recordarle a nuestros empresarios que nos vemos nuevamente en diciembre para hacer el cierre de este comité de propiedad intelectual. Les vamos a tener unas sorpresitas especiales que vamos a coordinar entre las dos firmas consultoras, así que deben estar súper atentos para que se conecten y luego resolvamos la temática que quieren profundizar en el 2022. No, perfecto. Adelante, Juan. Perfecto, no, desde la Cámara agradecemos pues la participación pues, de los ponentes, de los asistentes al Comité de Propiedad Intelectual. La verdad que fue muy enriquecedor toda esta información, todos estos conocimientos, y nos vemos en diciembre. Y por favor sigan pues como unidos a toda la programación que tenemos desde la Cámara, que tenemos muchos comités, tenemos muchos eventos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Juan. Que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego. Que estén muy bien, mucho gusto.